Buenas amigos, hoy estamos en Alemania, en el campo de Buchenwald. En este campo fue uno de los más grandes de la Alemania nazi, después de Auschwitz. En él estuvieron unas 250.000 personas y murieron unas 56.000. El nombre del campo fue por Heinrich Himmler diseñado, ya que como no sabían exactamente el nombre entre Weimar o Gettysburg, pusieron Buchenwald, pero fue diseñado por Heinrich Himmler. Acompañadnos y vamos a hacer una visita. Seguidnos. La colina de Lettersberg fue durante muchos años uno de los lugares de paseo más frecuentados por los habitantes de la ciudad de Weimar. A partir del verano de 1937 se prohibió el acceso, pues la SS comenzaba a construir un campo de concentración en la ladera occidental de la colina. La estación terminal de buses llegaba al cruce, en donde años más tarde se construiría la estación ferroviaria del campo de concentración Buchenwald, aproximadamente a 600 metros tras la cima, a 478 metros sobre el nivel del mar. Diariamente a mediodía y los miércoles y fines de semana a las 10 de la mañana viajaba el primer bus procedente de la Plaza Sofía en el centro de Weimar, tras el teatro, con dirección al campo de concentración. El último bus llegaba a la 1 de la madrugada. Un poste indicador de camino hecho en madera señalizaba en la parada terminal hacia la izquierda el camino a los cuarteles de la SS, hacia la derecha el campo de concentración. Actualmente la única vía de acceso es el antiguo camino hacia el sector de la SS, llegando directamente a los antiguos cuarteles en donde hoy se encuentra el estacionamiento del memorial. Desde aquí se abren diversos caminos para visitar el lugar histórico y sus 3 exposiciones: la exposición histórica del campo de concentración Buchenwald, la exposición del campo especial soviético número 2 y la historia de la creación del memorial, incluyendo también una exposición de arte con la temática campo de concentración. En la oficina de información frente al estacionamiento, usted podrá recibir una orientación de cómo visitar el memorial, además de material informativo sobre la historia en distintos idiomas. En el mismo edificio se encuentra nuestra librería, en donde usted podrá encontrar numerosas publicaciones con respecto al tema campo de concentración y campo especial soviético número 2. Para visitar los lugares y exposiciones del memorial, le recomendamos planificar de 1 hora y media a 2 horas. Esta estación, la sección política. Frente a la comandancia, funcionó hasta 1944 el edificio de la sección política, representación de la Gestapo en el campo, policía secreta. Esta sección registraba los datos personales de los prisioneros, el número de muertos y controlaba a su vez el campo a través de una red estrecha de denunciantes. Tanto aquí como también en las celdas de arresto en el portal del campo se efectuaban brutales interrogatorios con métodos de tortura. La Gestapo fue también responsable de un gran número de asesinatos en el subterráneo del crematorio, cuando en 1944 a 1945 aumenta el número de fugas dentro del campo. En este sector de la comandancia trabajó también en forma regular y oficial una filial del Registro Civil de la ciudad de Weimar. Su función era de efectuar los servicios de asuntos familiares para las tropas de la SS, por ejemplo, bautizos o matrimonios. Este registro civil tenía el control del libro de defunciones dentro del campo. Quinta estación, la comandancia del campo. A ambos costados del camino del carajo se centraba la organización del terror. Los edificios fueron construidos de tal forma que en la misma calle se encontraban las oficinas del comandante de campo, su ayudantía, la Gestapo, Policía Secreta Estatal, el Registro Civil, representación oficial del Registro Civil de Weimar, la Dirección de Prisión Preventiva y además la organización de las tropas de la SS. Las oficinas del comandante
fueron decoradas lujosamente. El resto de la administración se construyó en barracas de maderas que fueron destruidas en un ataque aéreo de los aliados en agosto de 1944. Hoy se conservan las perreras y el edificio central de la comandancia. De este edificio dependía directamente la llamada sección política, es decir, la Gestapo y la dirección de la prisión preventiva, la administración y los médicos de la SS. La cabeza de la administración era el comandante, dueño y señor, controlando hacia el campo, la vigilancia, las tropas, las distintas secciones de la administración e incluso los asuntos internos del campo. Octava estación, el portal del campo. El camino del carajo termina en el portal del campo, en el centro con la puerta hecha en hierro y la inscripción Jedem das Seine, a cada uno lo suyo. Este portal fue construido por los prisioneros en 1937, siendo el comienzo y el fin del enrejado, con una longitud de 3 kilómetros aproximadamente. Desde la torre principal, construida en madera, la SS dominaba la plaza de llamados y las barracas. Este portal era la única entrada y salida permitida en el campo. Las dos entradas laterales, ubicadas en las cercanías de las torres de vigilancia oriente y poniente, fueron solamente utilizadas para el suministro de provisiones. Sobre el madero de la torre de esta entrada principal se leía desde afuera la frase «Con justicia o sin ella, por mi patria. Recht oder Unrecht, mein Vaterland». Diariamente pasaban por aquí las columnas de prisioneros en dirección al trabajo, con el temor constante de los maltratos imprevisibles de la SS. En el ala derecha del portal se encontraban las oficinas de la guardia de la SS y al lado izquierdo, con las ventanas selladas, las temidas celdas del búnker o prisión del campo, en función desde 1938. Oficialmente, la pena de detención en esta prisión era limitada a 21 días, pero en realidad la tortura se extendía por meses, terminando para muchos con la muerte. La premisa en el peor centro de torturas del campo era interrogar hasta la confesión. En la celda número 1 pasaban sus últimas horas los prisioneros que serían asesinados al día siguiente en el subterráneo del crematorio. El 11 de abril de 1945, a la llegada de los primeros tanques de la Armada Americana, los prisioneros políticos del Comité Ilegal de Resistencia ya ocupaban el portal, alzando una bandera blanca para así señalizar la huida de las tropas de la SS. Esta era la prisión. Y estas eran algunas de las celdas. Y las letrinas.
Imaginaos vivir en estas pequeñas celdas en las que muchas veces no había ni colchones, simplemente unas tablas. Desde aquí pasaba la comida. Aún las familias traen velas, como podéis ver. A muchos de los prisioneros que fallecieron en el campo. Algo raro es que había radiadores. Y ahí se lavaban las letrinas. Este me imagino que sigue el cuarto de guardia. Y los grilletes que usaban los prisioneros. Vamos a acceder. Hoy en día ya se retiraron las inscripciones que había en el campo. Pensaba que habían retirado la inscripción, pero no se la hayan retirado, es que la puerta estaba abierta. Era esta. Vamos a seguir el tour. Estación El Crematorio. El crematorio sobresale de su entorno a través de su alta chimenea. Para los prisioneros quedó grabado en el recuerdo el humo que salía por esta chimenea. La SS utilizó hasta 1940 el crematorio estatal de la ciudad de Weimar para la incineración de los cadáveres. Para los familiares de las víctimas no habían despedidas. Una urna de hojalata enviada por el crematorio de Weimar, empacada en un cartón con los restos de las víctimas, fue todo lo que les quedó como recuerdo. En los primeros meses de la guerra, al crecer el número de víctimas en el campo, muriendo cientos de prisioneros en pocas semanas, la SS hizo instalar hornos crematorios móviles en el terreno del campo de concentración. A mediados de 1940 ya estaba construido el primer crematorio en Buchenwald, con hornos crematorios de la firma Topf e Hijos. En otoño de 1941, cuando la SS comienza con el
prisioneros de guerra soviéticos, este primer crematorio no alcanza a cubrir las necesidades de la SS, construyéndose así, en 1942, el segundo crematorio, con subterráneo y una nueva técnica de cremación más efectiva. Este crematorio lo construye la misma firma Topf e Hijos. En estos hornos se cremaron ininterrumpidamente los cadáveres de las víctimas de Buchenwald. 10 hornos del mismo tipo fueron instalados en Auschwitz. Como podéis ver, esta es una de las mesas donde hacían las autopsias. Aquí es por donde salía la sangre. Y estos son los utensilios que usaban para hacer las autopsias. Muchos de ellos son manchados, muy usados. Aquí los médicos de las SS seguramente se lavaban las manos. Así eran en su día, cuando se encontraron. Y aquí podéis ver la parte exterior, donde los cadáveres se apilaban. Pequeño monumento a aquellos que fallecieron. Y estas eran las pequeñas urnas en las que se incineraban los cuerpos y se guardaban. Imaginaos cuántos cadáveres. Vamos a ver un poco los crematorios. Aquí es donde quemaban los cadáveres. Se colocaban las mesas. Y los cuerpos se introducían. Las puertas son súper pesadas. Aquí se colocaban los muertos con estas pequeñas mesas y se empujaban hacia adentro. La verdad es que impresiona. Abriendo las pequeñas puertas de abajo, el horno cogía más potencia. Un pequeño elevador para bajar al sótano de abajo. La verdad es que Buchenwald no fue tan extraordinario como Auschwitz, digamos, porque no llegó a tener cámaras de gas. Incineraban normalmente a la gente que moría por inhalación. Pero bueno, es una cosa que da bastante impresión ver. Abajo no se puede bajar. Y esta era la gran chimenea. Por ahí quemaban los cuerpos.
jardín zoológico. En 1938, Karl Koch, el comandante del campo, ordena la construcción de un zoológico en el terreno entre la sección política y el enrejado del campo. Hoy se pueden apreciar aún restos de este zoológico. Fue financiado con el dinero robado a los prisioneros. El centro de atracción de este jardín zoológico fue una jaula con 4 osos frente al enrejado del campo. Un prisionero cinto, responsable del cuidado de estos osos, escribió su nombre en el cemento aún fresco. Es muy probable que no haya sobrevivido. En una orden de la comandancia, Koch enfatiza que el zoológico fue creado para ofrecer distracción y entretenimiento a las tropas de la SS. Él mismo eternizó en el álbum fotográfico de la familia sus visitas al zoológico, acompañado de su esposa e hijos. Esto comprueba lo importante que fue para él instalar este sitio idílico, símbolo de lo normal y cotidiano, como un estandarte enterrado en el enrejado del campo, mientras que al otro lado los prisioneros, supuestos enemigos de la sociedad nacional socialista, eran tratados peor que a animales. Este contraste entre las imágenes de una naturaleza hermosa e intacta y estas masas humanas condenadas a la miseria y la desgracia fue sin duda intencionado. Al lado oriente del zoológico se construyó en los primeros años del campo el depósito de cadáveres. Esto no sé exactamente qué era. Es como un cueva, ¿eh? Quizá una especie de trinchera o un pozo de agua. No estoy totalmente seguro. Esto parecía un pequeño estanque. Cuidado que se puede caer, no se te ocurre entrar, ¿eh? Esto era como un pequeño búnker. Para los guardias seguramente. Está medio destruido. A ver, sí, son trincheras. Son pequeñas trincheras, ¿no? Y aquí entraban y se protegían de la lluvia, cuando eso... Esta es una de las carretas en la que los deportados llevaban piedras por caballos por internos de los campos. La reproducción del edificio donde se efectuó el exterminio a través de un tiro en la nuca. El edificio adyacente al crematorio fue construido originalmente como letrina. En los años 60 se construyó acá la reproducción de la caballeriza utilizada como centro de exterminio a miles de prisioneros de guerra soviéticos. La caballeriza original se encontraba fuera del campo. La reproducción fue construida basada en los recuerdos de un exprisionero. Este centro de exterminio fue parte de una detallada planificación para el crimen sistemático que se cometió con los prisioneros de guerra soviéticos. Su objetivo fue el asesinato a funcionarios estatales partidarios de la Unión Soviética, integrales
integrantes del servicio de inteligencia y prisioneros de guerra judíos soviéticos. Comandos especiales de la Policía de Seguridad buscaban a las víctimas en campos de prisioneros de guerra, efectuando los asesinatos en campos de concentración. En septiembre de 1941 comienza este exterminio en el campo de tiro de las fábricas de armamento de la DAF en Buchenwald. Tiempo después se llevó a cabo en una antigua caballeriza en las afueras del campo. Este centro de exterminio se componía de una serie de habitaciones que simulaban un lugar para efectuar exámenes médicos. La víctima debía pasar sola a una sala en donde supuestamente se le examinaba. Luego se le medía la estatura en una tabla de medición que tenía una rendija vertical, a través de la cual un soldado de la SS le daba el tiro mortal en la nuca. Este mecanismo asesino, por el cual el victimario no miraba nunca a sus víctimas a los ojos, fue llevado a cabo por un comando especial de la SS. Según el testimonio del director del crematorio, en una noche se alcanzaban a llevar aproximadamente 400 cadáveres para la cremación provenientes de este centro de exterminio. En total, la suma de víctimas se estima por sobre 7.000 a 8.000. Todo lo que veis en el suelo son restos de los antiguos barracones donde estaban construidos. Bloque 5, por ejemplo, este. Y cada una de las piedras negras grandes era un barracón. Imaginaos, el campo era enorme. Es todo lo que da la vista. Desde el crematorio y la extracción que hemos visto anteriormente del tiro en la nuca hasta el final. Todo eran barracas de madera que no han aguantado el tiempo. Solo quedan alguna parte de las entradas. Y por ejemplo podéis ver aquí los bloques. Bloque 11. 12ª estación, el roble de Goethe. En el lado oriental del campo, entre la cocina de los prisioneros y la lavandería, se erguía un viejo roble, del cual hoy quedan solo restos. En los mapas forestales de Ettersberg estaba indicado como reliquia natural. Al construir el campo de concentración se extrajeron todos los árboles, quedando este roble como excepción, presumiblemente por respeto a la naturaleza y al valor simbólico que tiene el roble. Por el contrario, los prisioneros contaban que bajo este roble se encontraban Goethe y Charlotte von Stein. Para ellos este árbol era una leyenda, un trozo de naturaleza intacta, una reminiscencia al mundo fuera del campo de concentración. Durante el ataque aéreo de agosto de 1944, fue destrozado por una bomba incendiaria, siendo talado definitivamente tiempo después. En mayo. 51ª estación, exposición permanente sobre la historia del campo especial soviético número 2. En la cercanía inmediata al cementerio del campo especial soviético se encuentra el edificio correspondiente a la exposición histórica de este periodo entre 1945 y 1950. Esta exposición fue inaugurada de mayo de 1997 e informa en 4 secciones sobre la creación del campo en la zona de ocupación soviética, sobre la estructura y la vida diaria de los prisioneros, así como también sobre las razones por las cuales se disolvió este campo en 1950.
esta parte podemos ver un poco la exposición de cuando los rusos habían tomado el campo a partir de 1945. Lo malo es que no hay nada traducido al español. Un gorro soviético. Así. Aquí tenemos una toma. Y un traje soviético. Algunas partes del campo no las he podido grabar, como la exposición que tienen en uno de los museos. Debido a que se incluye la fotografía. Si sabes alemán, la verdad es que estaría muy bien. Pequeñas fichas hechas por los prisioneros a mano para un tablero de ajedrez. Mira, una pinche oreja. ¿Y una taza o qué es eso? Una camiseta pequeña. Aquí tenemos fotos de Stalin. Otros de los grandes dictadores. Derrotamos al nazismo, pero dejamos que el comunismo siga adelante. A veces las hipocresías son grandes, ya que recordemos que Stalin mató más de 8 millones solo en una pequeña parte de la región rusa. Estación. Bloc 50, Instituto de Investigación del Tifus Epidérmico Exantemático. El Bloc 50, el último de 15 barracas con 2 pisos para el alojamiento de prisioneros, fue habilitado en otoño de 1939. Durante varios años fue la barraca para los prisioneros polacos. Luego, a mediados de 1943, fue transformado por la SS en un centro de investigación para el tifus exantemático. En los años anteriores ya se habían realizado los primeros experimentos médicos, ocupando a los prisioneros como cuerpos experimentales. También el Bloc 46 se habilitó a partir de 1942 como centro de estos experimentos. Esta es una de las antiguas barracas que aún quedan en el campo.
una de las únicas, porque casi apenas lo demás son todo construcciones destruidas. Pero cuando te acercas a ella aún se percibe el olor a viejo. No sé si desde dentro podemos apreciar algo desde aquí fuera. Se ven un poco las puertas antiguas, creo que con la cámara no se puede captar nada. Pero sí, eran antiguas barracas. Aquí hay sillas. Y una cama ahí, parece. 20ª estación, la enfermería para los prisioneros. El alto porcentaje de enfermedades en el campo fue producido por el hambre y la falta de higiene y agua. La mayoría de los prisioneros sufría con los parásitos o bien a causa de heridas abiertas. Pero solo los prisioneros que se encontraban al final de sus fuerzas o bien los que tenían una posición privilegiada se atrevían a seguir el camino a la enfermería. Nadie sabía si aquí se les salvaría o lo esperaba la muerte. A partir de 1941, el asesinato a los prisioneros se convierte acá en rutina. El lema de la SS era: en este campo hay solo vivos o muertos. Presumiblemente este lema tuvo su origen en el primer comandante del campo, Karl Koch. Los médicos de la SS no demuestran ningún interés en salvar la vida de los prisioneros. Esto lo demuestra la constante falta de medicamentos, vendajes e instrumentos. De tal forma que la construcción de esta enfermería fue producto de la constante presión del personal de cuidado, la mayoría de ellos prisioneros políticos sin preparación en la medicina. Más tarde, la SS permitió que prisioneros con licencia médica se ocuparan del cuidado de los enfermos. La apariencia de esta enfermería, similar a un parque de reposo, significó hasta el final un ilusorio idilio que cubría la realidad de sufrimiento, tortura y muerte. Ya solo quedan ruinas de lo que era la enfermería. Esta parte también es otra de la enfermería. Queda un poquito más. Estas son las escaleras por las que se bajaban. Estaban como un poco enterradas en el suelo. Aquí había otro edificio donde se aprecian las escaleras al bajar, del cual ya no queda absolutamente nada. Más que escombros. Se pueden ver pedazos de vasijas, trozos de hierro. ¿Qué es eso? Parece un gancho. Parte de las tuberías que sujetaban la canalización de los tejados. Así eran originalmente todos los barracones. Y esto es lo que queda hoy en día. Como os he comentado, solo queda aquí el barracón. Y vamos a ver si podemos acceder a la cantina de los prisioneros. Estación, la cantina. El medio más
más común para adquirir algo fuera del reglamento era el organizar algo. Esto significaba contrabando, cambios, tráfico o robo. La pequeña cantidad de dinero que se les permitía poseer a algunos grupos de prisioneros jugaba un rol bastante importante dentro de estos contrabandos. El dinero era administrado por la SS, que a su vez sobornaba y malversaba. Paralelamente, la SS efectuaba la venta de artículos baratos, innecesarios, en parte producidos en el campo en la llamada cantina de prisioneros. Como ejemplo de estas ventas se pueden apreciar dubiosos alimentos, como por ejemplo salchichas de verdura o ensalada de patatas y cubos de sopa. A veces eran ofrecidos artículos como cigarrillos, tabaco, pasta de dientes, cordones de zapatos, tirantes y botones. El prisionero responsable de una barraca efectuaba la compra. Este edificio de la cantina, aún conservado, abrió en 1941. Para subir el rendimiento y la motivación de trabajo en los prisioneros, la SS introdujo en 1943 las llamadas cartillas de racionamiento. Para la mayoría de los prisioneros que luchaban por sobrevivir y no eran parte del grupo privilegiado, estos premios significaban solo cinismo. Entre estos premios se contempla también la visita al bordel del campo. En el subterráneo de esta cantina existía un laboratorio químico de carácter provisorio en donde se produjo también jabón, entre otros productos. Este comando de trabajo significó la oportunidad para los prisioneros de fabricar clandestinamente bombas incendiarias para la organización ilegal de resistencia. También experimentaron con granadas de mano. Ese monumento estaba en 1945 aquí. Ya no está. Creo que era soviético. Ahora hay una placa conmemorativa. De los países. Desde ahí arriba se vigilaba a los prisioneros. Como veis, aún están los focos originales, el reloj también, y toda la torre es original. Bueno, todo el campo es original. Camino del Carajo. Al nororiente de la estación ferroviaria, a 100 metros de distancia, se encontraba la entrada principal al campo con la guardia y los centinelas en casillas de un piso a la izquierda y derecha. Un águila tallada en piedra por los prisioneros dividía el camino que en aproximadamente 300 metros conducía directamente a la comandancia de la SS y luego torcía a la derecha para terminar en la puerta del campo, la única entrada para los prisioneros. A la altura de los garajes y la gasolinera, edificios que se conservan en la actualidad, se erguía un poste indicador tallado en madera con la escritura Carajo Weg, Camino del Carajo. Este indicador se puede apreciar en la exposición histórica del campo de concentración y muestra a 4 hombres con las vestimentas de prisioneros corriendo en dirección al campo. En el poste de este indicador, escrita en letras góticas, se leía la frase «Ya suena una alegre canción». La palabra carajo expresa en el lenguaje común alemán un ritmo rápido y rasante. En el caso de esta calle, expresa más bien su significado en español, aludiendo, en cierto modo, a los gritos, golpes y maltratos de la SS contra los prisioneros, a menudo acosados por los perros especialmente entrenados para la brutal vigilancia del campo.
ferroviaria de Buchenwald. En marzo de 1943, Heinrich Himmler da personalmente la orden para la construcción de la vía ferroviaria en Buchenwald como apoyo a la fábrica de armamentos Gustloff-Werke II. En un lapso de 100 días, los prisioneros tuvieron que construir 10 kilómetros de distancia entre Weimar y el campo de concentración. A mediados de junio de 1943, una semana antes de la inauguración del tramo, aún trabajaban 1.400 prisioneros al borde del cansancio para terminar esta obra. Hasta hoy no se puede calcular el número de víctimas que costó este ritmo infernal de trabajo, pero sí se puede precisar que en el lapso de un año entre la construcción de las fábricas de armas y la inauguración de la vía ferroviaria, murió aproximadamente un tercio de los prisioneros. Un enlace de la vía conducía directamente al sector de la fábrica Gustloff, en donde también fueron construidos un depósito de materiales y una unidad de inspección general de trabajos para el comando de construcción de la SS. En la primavera de 1944, esta vía fue incluso abierta para el transporte público bajo la administración de la firma Bach-Steinbahn, Sociedad Anónima. A partir de esa fecha y hasta marzo de 1945, esta estación fue también el lugar de llegada para aproximadamente 100.000 prisioneros provenientes de toda Europa. En 1944 comienzan a llegar los trenes desde Francia con vagones repletos en los que cientos de prisioneros murieron durante el transporte por asfixia o deshidratación. Provenientes de Auschwitz, llegan también numerosos transportes con prisioneros judíos, polacos, sintos y romaníes, seres humanos que son asesinados a través del trabajo devastador en Buchenwald. En el invierno de 1944 a 1945, con la evacuación en los campos de concentración en la región oriental europea, comienzan a llegar a Buchenwald ininterrumpidamente los trenes atestados con prisioneros extenuados, hambrientos y a medio congelar. Cientos de cadáveres son desembarcados en estos andenes. Esta vía ferroviaria siguió en funcionamiento hasta 1956. Después del desmontaje de los rieles y la demolición de los hangares, son conservados hoy solamente los restos de rampas y andenes que fueron restaurados a principios de los años 90. Vamos a llevarnos un pequeño trocito de la vía del tren, como recuerdo. Segunda estación, la fábrica de armamentos Gustloff-Werke II. La avenida de acceso al campo se comenzó a pavimentar en 1938, casi un año después de la creación del campo. Hasta ese momento, el número de prisioneros ya se había triplicado, trabajando cientos de ellos desde la madrugada hasta la noche en la construcción de esta calle. Entre estos prisioneros se encontraban muchos ciudadanos judíos que habían llegado al campo a mediados del mismo año. Hambrientos, sedientos y maltratados, transportaban sobre sus hombros las piedras utilizadas para la pavimentación de esta calle. Es por esto que esta vía de acceso recibió el nombre de Calle de Sangre, lo que se confirma con los transportes de miles de prisioneros provenientes de la estación ferroviaria de Weimar que pasaron por esta calle. Entre los años 1942 y 1943, los prisioneros debieron construir a un costado de esta calle, y en menos de un año, una fábrica de armamentos provisoria que constó con 13 hangares. La fábrica Gustloff II fue una de las tantas fábricas típicas dentro de los campos de concentración. Fue creada para explotar a los prisioneros en la producción bélica. La SS arrendaba la fábrica con los prisioneros a la Fundación Industrial Wilhelm Gustloff.
Más de 3.000 prisioneros, en su mayoría rusos, franceses y polacos, trabajaron a mediados de 1944 en turnos diarios y nocturnos de 11 horas, ensamblando armas, construyendo piezas de artillería o fabricando la mecánica de precisión para la bomba B-1. A pesar de la gran cantidad de prisioneros en esta fábrica, el volumen de producción se mantuvo bajo con respecto a las expectativas de la SS. Ni la violencia ni el dubioso sistema de recompensas pudieron alzar este bajo nivel de producción. Esta fábrica fue destruida casi por completo por un ataque aéreo de los aliados el 24 de agosto de 1944. Primera estación, los cuarteles de la SS. Su visita comienza en el antiguo sector de los cuarteles y terreno de ejercicios de la SS, hoy en día estacionamiento del Memorial. Estos edificios fueron los más imponentes dentro de los 300 construidos en total por los prisioneros dentro del campo en un lapso de 3 años. De los 18 cuarteles, hoy se conservan 5 en forma original. La construcción se realizó siguiendo detalladamente los planos originales, ya que paralelamente con el campo de concentración Buchenwald, debería ser centro representativo para el estandarte Calaveras número 3 de la SS en Turingia. Estas tropas fueron creadas especialmente para la vigilancia en los campos de concentración, convirtiéndose en la columna vertebral del sistema concentracionario. Paralelamente se les consideró también como tropas militares de reserva y unidades de ataque en caso de una crisis interna. Los soldados de estas tropas se inscribieron en forma voluntaria, convencidos de una autoimagen